Saludos, mi nombre es Franklin Manuel Cordero Badilla y hoy voy a hablar sobre los principios de la programación orientada a objetos. Primero lo que tenemos sería la abstracción. Básicamente la abstracción es la identificación de las características claves de un objeto. En este caso tenemos aquí una foto de lo que explicaría lo que es la abstracción a simple vista. Tenemos la figura geométrica. Nosotros no podemos sentir una figura geométrica, nosotros no podemos ver lo que es una figura geométrica, pero sin embargo podemos ver las características de una figura geométrica. En este caso nosotros tendríamos lo que sería un cuadrado, un triángulo y un círculo, que son tipos de figuras geométricas. En este caso nosotros sí podemos ver un cuadrado, sí podemos ver un triángulo o sí podemos ver un círculo o sentirlo en caso de que sea un objeto físico. La funcionalidad básica de la abstracción es organizar nuestro código de manera eficiente, tomando las características esenciales de lo que sería la clase y ocultando lo que no sería tan necesario. En este caso podríamos tener lo que sería en un cuadrado, un triángulo, un círculo, la base de un triángulo, el tamaño de sus lados, la base de un cuadrado, el tamaño de sus lados, los ángulos que tiene este, o en el caso del círculo, el radio de dicho círculo. Tenemos un ejemplo en código de lo que sería la abstracción. En este caso tenemos lo que es una interfaz de lo que sería un vehículo. Y el vehículo tiene el método de arrancar. Sin embargo, tenemos lo que sería la clase coche. La clase coche hereda de la clase vehículo el método de arrancar. Y en este caso lo que haría simplemente es el método de arrancar tendría un mensaje por consola que diría el coche está arrancando. En este caso también lo haría la clase moto. Como vemos, la clase moto está heredando de la clase vehículo el método de arrancar. Tenemos lo que es el encapsulamiento. Básicamente, el encapsulamiento es poder proteger nuestros datos de un objeto en específico según la necesidad que nosotros tengamos, nosotros como programador tengamos. Esto puede atribuirse a métodos o atributos de lo que sería una clase. Nosotros tenemos tres niveles, lo que sería el nivel de que serían los niveles de encapsulamiento. Tenemos el nivel cerrado, el nivel protegido y el nivel abierto, contando con tres identificadores. El identificador del nivel cerrado sería el private, el nivel del nivel protegido sería el protected y el nivel de el abierto sería el public o el público. Aquí podemos ver lo que sería nuestro código. En este caso tenemos una clase persona y tenemos nuestros identificadores de nuestros atributos. Los atributos sería el public, que en este caso sería un string dado el nombre, un public datetime, que sería la fecha de nacimiento. Sin embargo, tenemos en privado lo que sería nuestra edad o la edad de la persona. Tenemos dos métodos, un método registrar y un método calcular edad. Como vemos, el método registrar utilizaría lo que sería nuestro nombre y nuestra edad y registraríamos nuestra fecha de nacimiento. Sin embargo, lo que utilizaríamos al utilizar nuestra edad o el método de calcular edad sería básicamente eh, nuestro atributo edad y que no sería público para lo que sería el cálculo de nuestra edad a partir de nuestra fecha de nacimiento. Tenemos lo que es herencia, en donde una clase padre daría una herencia a nuestra clase hijas. Como vemos, tendríamos lo que sería anteriormente utilizaríamos lo que sería el método de abstracción. Una clase padre nos permite heredar los métodos y los atributos hacia una clase hija. En este caso, como vemos en la imagen, tenemos la clase padre mascota. Y tenemos tres tipos de mascota, un perro, un gato y una tortuga. Estas serían las clases hijas. Tiene una gran funcionalidad, la cual permite utilizar todas las propiedades sin la necesidad de implementarla en la misma forma tanto en clase perro, tanto en clase gato o en clase tortuga. Aquí tenemos un código que sería nuestro ejemplo de código. Tenemos lo que es la clase animal, en donde tenemos nuestros atributos como nombre, edad y tendríamos lo que es un método que sería hacer un sonido. En este método tendríamos el desarrollo del método que dice algún sonido de un animal. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestra clase perro, que tenemos también
aparte de nuestros atributos que nos hereda la clase padre o la clase base, tendríamos lo que es un atributo que sería breed. En este caso, también utilizaríamos el método make sound o hacer algún sonido y el perro haría woof. No necesariamente tendríamos que hacer exactamente lo que haría la clase padre, que diría algún animal hace algún sonido. Sin embargo, nuestra clase hija implementó el método de la clase padre con varias diferencias. En este caso, el sonido que hizo el perro fue woof. También tendríamos el clase de un animal genérico, que ese sería el uso de la clase en el método main. Y simplemente veremos que nuestro animal haría algún sonido, dándole el nombre del animal, dándole la edad del animal y dándole el output, o sea, el método del animal. Tenemos lo que sería el polimorfismo, el cual nos permite tratar a diferentes clases o objetos como si fuera de una misma clase. En este caso vimos el ejemplo anterior de un animal que básicamente sería un gato o un perro. Este método del polimorfismo se podría lograr a través de las herencias sobre las interfaces y la sobrecarga de los métodos. Vamos a ver ahora un ejemplo. En este caso tenemos lo que sería la clase forma, en donde tendríamos el área y el perímetro, que serían nuestros métodos. Y tendríamos lo que sería una clase círculo, en donde tendríamos lo que sería el radio. El círculo utilizaría lo que sería el radio y el perímetro, dando así un ejemplo que nosotros estamos dándole forma a lo que sería nuestra clase, discúlpenme, a lo que sería nuestra clase forma, en valga la redundancia. En este caso sería el círculo. Aquí tenemos lo mismo, un rectángulo. En este caso utilizaríamos el área del rectángulo y el perímetro para poder medir lo que sería el rectángulo. Y estaríamos heredando de la clase forma. Sin embargo, nosotros estamos dándole una función a lo que sería nuestra clase forma. Tenemos algo muy importante en la programación orientada a objetos, que sería las clases. Las clases básicamente son como contenedores que nos ayudan a organizar todas nuestras propiedades en algún tipo de objetos, teniendo tanto como métodos como atributos. Esta es una forma más fácil de organizar nuestro código y nos permite básicamente, como diría, tener todos nuestros métodos y nuestros atributos de nuestros objetos en una sola clase, en una sola parte. Y como vemos aquí tenemos la clase carro, donde tenemos los métodos de gasolina, obtener gasolina, la velocidad, obtener velocidad y setear la velocidad. En donde nuestros atributos sería el fuel, que sería la gasolina o el combustible, y la velocidad máxima. Todo está dentro de lo que sería la clase carro. Aquí tenemos un ejemplo, algo simple. Tenemos la clase persona, donde nuestros atributos sería nombre, la fecha de nacimiento y la edad. También tendremos lo que es un objeto. Un objeto sería básicamente representar una cosa o un objeto, valga la redundancia, de la vida real. En este caso tenemos un objeto carro y intentaremos resolver algún problema o alguna acción que haría este carro. En este caso tenemos varios atributos. Tenemos el atributo color, tenemos el atributo velocidad, tenemos el atributo ruedas y motor. Estos atributos serían parte de lo que haría un carro. Sin embargo, tenemos las acciones que hacen los carros. Tenemos los métodos, que serían arrancar, frenar o doblar. Estos métodos serían las acciones que haría un carro. En este caso, un objeto, como dije anteriormente, nos permite representar cosas de la vida cotidiana o cosas de la vida reales dentro de nuestro código. Aquí tenemos un objeto, tenemos el objeto persona. En este caso tenemos nuestros atributos, que sería el nombre y la edad. Y tenemos nuestro método constructor, que sería persona también, donde setearíamos la edad y también el nombre.
Y aquí tenemos el método main, en donde básicamente le damos un nombre y una edad a dicha persona y aparecerían en la consola el nombre y la edad de la persona. Tenemos lo que serían las clases abstractas. Las clases abstractas no se pueden instanciar, o sea que no se puede llamar en el método main. Las clases abstractas básicamente nos ayudan a representar algo en específico. Sin embargo, no podemos utilizarla de nuestra clase main, pero podemos heredar tanto los atributos como los métodos de ella. En este caso tenemos la clase abstracta animal, en donde básicamente tendríamos un constructor eh, que sería los atributos del valor y setearíamos lo que sería nuestro valor. Y también tendríamos otro método que sería un método vacío, que no devuelve nada. Tendríamos lo que serían las interfaces. Las interfaces nos permiten determinar las funcionalidades de nuestras clases a través de métodos abstractos. O sea que una interfaz sería, ejemplo, aquí sería la nómina. La nómina tendría, qué sé yo, la interfaz de poder pagar, entre otras cosas. Los métodos de poder pagar, entre otras cosas. También tenemos aquí nuestros métodos virtuales. Los métodos virtuales nos permiten que una clase hijo o una clase que heredaría de una clase base pueda modificar los métodos de dicha clase. Básicamente, los métodos virtuales no permiten el uso de lo que sería el polimorfismo. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestra clase base sería la clase animal, en donde tendría un método que diría poder, o sea, que diría hablar, en donde básicamente tiene una salida por pantalla donde dice estoy comunicándome. Sin embargo, nuestra clase que hereda, o sea, nuestra clase hija, que sería la clase perro, tendría un estaría sobreescribiendo lo que sería nuestro método hablar, en donde diría wow. Básicamente en el método principal, nuestro perro, nuestro gato, nuestro animal, lo que sea, podría hablar a través de nuestro método y básicamente lo sobreescribimos. No necesariamente tendríamos que poner estoy comunicándome en cada clase que utilicemos el método hablar. Sin embargo, lo que haríamos sería modificar cualquier tipo, vamos, básicamente ahora, cualquier tipo de acción que esté haciendo nuestro método, que estemos heredando de nuestra clase animal. Tenemos lo que es el método constructor. El método constructor debe tener el mismo nombre que la clase y se utiliza básicamente para inicializar un objeto dentro de nuestra clase y definir su estado inicial. En este caso tenemos lo que sería nuestra clase persona, donde tendríamos nuestros atributos, edad, nombre y género, y tendríamos lo que sería nuestro método constructor, que como pueden ver tiene el mismo nombre que nuestra clase persona, y donde estaría los nombres, las edades y los métodos, donde setearíamos nuestro nombre, nuestra edad y nuestro método para poder inicializar nuestro objeto, en este caso nuestro objeto persona. Tendremos lo que sería la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos nos permite utilizar métodos con el mismo nombre, sin embargo esto tendría parámetros diferentes. Esto básicamente nos ayudaría a las tareas que serían repetitivas, sin embargo utilizando diferentes parámetros. En este caso tenemos nuestro método mostrar en nuestra clase ventana. En el primer método de la clase mostrar solamente mostraría un mensaje. Sin embargo, en nuestro segundo método, que sería también mostrar, mostraría la posición del cursor y mostraría un mensaje. En el tercer método mostraría eh, el color básicamente de la letra y nuestro mensaje, el número de columna y el número de fila, donde básicamente estaría la posición de nuestro cursor. Ahora vamos con lo que serían nuestros principios SOLID. Los principios SOLID son un conjunto de reglas para los patrones de diseños de orientado a objetos, enseñándonos buenas prácticas. En este caso, SOLID estaría
representando varios principios. Tenemos el que sería la S, que sería Single Responsibility, el O, que sería Open Close Principle, la L, que sería Link Substitution Principle, la I, que sería Interface Segregation, y la D, que representaría Dependency Inversion. Vamos más adelante a hablar sobre los principios sólidos. Pero primero vamos a hablar sobre qué es la cohesión. La cohesión básicamente es el grado de relación que hay entre los elementos de una clase. Básicamente tendríamos una alta cohesión cuando varios elementos se relacionan entre sí. En este caso tendremos lo que sería una cohesión entre lo que sería la clase alta usuario y bajo usuario, que tendría, bueno, los métodos que sería alto usuario y bajo usuario. Esto tiene una alta cohesión ya que el servicio de usuario está teniendo los dos métodos principales que harían los usuarios. No tenemos una clase para cada método. Ejemplo, una baja cohesión sería que nuestra clase servicio usuario tendría uno para nuestro método alta de usuario y otra clase para otro método que utilizaría bajo usuario. En este caso estaría utilizando los dos en un solo método para alto usuario y bajo de usuario. Sería lo mismo para el método para nuestra clase de los libros, que tendrían los métodos alto de usuario y bajo de usuario. Bueno, ahora tendremos lo que sería el acoplamiento. Básicamente el acoplamiento es el grado de dependencias que tiene una clase de otra dentro de nuestro código. Básicamente esto sería que si una clase A tendrían varios módulos de una clase B, esta dependería directamente de la clase B. Y esto no sería tan eficiente para nuestro código. En este caso no lo vemos, pero tendríamos lo que sería una clase base de datos. Si nosotros hiciéramos un cambio dentro de la clase base de datos, afectaría directamente de nuestra clase lógica de negocios. Y por eso siempre se nos recomienda tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento, en donde en la alta cohesión tendríamos una clase en donde solamente tendríamos métodos que tenga que ver con esa clase y no necesariamente depender de otros métodos. Y en el bajo acoplamiento donde simplemente una clase dentro de varias clases dependan de otra clase, no necesariamente muchas clases depender de una sola clase. Ahora veremos lo que serían nuestros principios sólidos y comenzaremos con la primera letra, que sería la S, que se estandarizaría por el principio de responsabilidad única. Básicamente, el principio de responsabilidad única nos dicta que una clase solamente debe tener una sola responsabilidad y esta solamente debe tener una razón para cambiar. Básicamente este principio nos ayuda a tener en claro que una clase solamente debe tener una sola responsabilidad, no debe de tener varias responsabilidades. Y esto no significa que una clase solamente debe tener un solo método. Sin embargo, que nuestra clase solamente se especifique en hacer algo en específico. Sin embargo, si hacemos un cambio de lógica que no afecte a las responsabilidades que tenga otra clase. Por eso solamente tenga una razón para cambiar y no varias razones para cambiar. Este principio es útil al trabajar en equipo, ya que si nosotros afectamos a nuestra clase y tiene varias responsabilidades, llegaría a dañar o afectar a uno o más módulos dentro de nuestro programa. Ahora vamos con la letra O. Esta O es para el principio de apertura y cierre. Básicamente, el principio de apertura y cierre nos dicta que las clases deben estar abiertas a la extensión y cerradas a la modificación. Este principio básicamente nos ayuda a agregar nuevas funcionalidades a nuestro código sin tocar nuestra clase que ya existía. Esto sería a través de interfaces y clases abstractas. Básicamente nosotros utilizaríamos sería el extends y simplemente nosotros cualquier funcionalidad nueva que quisiéramos agregar a nuestra clase simplemente utilizaríamos una interfaz. Esto nos ayudaría a evitar los errores dentro de la lógica y
evitando varios errores potenciales que ya hubiésemos corregido en una clase. Al nosotros modificar una clase para agregar nuevas funcionalidades, nosotros podíamos estar dándole pasos a errores futuros que básicamente nosotros hubiésemos arreglado en el pasado. Y por eso el principio, que es la O de apertura y cierre, nos llama por buena práctica a estar abiertos a la extensión utilizando clases abstractas o simplemente utilizando interfaces. Tenemos también el principio de Liskov. Básicamente el principio de Liskov nos dicta que una subclase debe ser sustituible por las clases bases. Básicamente este principio nos ayudaría a que nuestro sistema sea más robusto y fácil de mantener, porque un objeto de una clase hija puede ser reemplazado fácilmente de lo que es un objeto de la clase hija sería reemplazado más fácilmente y de manera segura, dando paso a lo que sería la reutilización del código. Por ende, un objeto de la clase hija debe ser sustituido fácilmente que por una de las clases de la base. También tendríamos lo que sería la I, que sería el principio de segregación de interfaces. El principio de segregación de interfaces nos dicta que los clientes, las interfaces clientes son mejores que las interfaces de un propósito general, que básicamente nos dice que nosotros no debemos de obligar a los clientes de utilizar una función que no necesita. Nosotros podemos tener una interfaz con varias funciones que no necesariamente sean útiles para nuestro código, y por eso las interfaces clientes con código o métodos específicos serían mejores que una clase o una interfaz con un método general que esté abierto a muchas posibilidades. Y finalmente tendríamos la D, que sería el principio de inversión de dependencia. Este principio de inversión de dependencias nos especifica que las clases deben de depender de interfaces o clases abstractas y no de una clase en específico. Este principio nos permite organizar nuestras clases para que estén abiertas hacia una extensión y no depender de una clase en específico o de un método que esté dentro de una clase en específico. Y nosotros, en vez de utilizar o extendernos de una clase en específico, nos extenderíamos de una clase abstracta o de una interfaz, dándonos así una manera más fácil de tener un código más robusto y no necesariamente de cuando hagamos un cambio en nuestra clase que tiene un método que utilizaríamos en otra clase, dañar todo nuestro código. Y para culminar, los principios SOLID son reglas de buenas prácticas que deberíamos utilizarlo al nosotros desarrollar algún tipo de programa, en el cual nos ayudaría tanto a tener un sistema más robusto como una buena práctica al momento de realizar nuestro código. Además de que los principios SOLID nos ayudan al fácil entendimiento de nuestro código y nos ayudarían a trabajar en equipo más sólidamente. O sea que nos ayudaría fácilmente a trabajar entre equipos y dándonos una fácil comprensión de nuestro código. Muchas gracias. Mi nombre es Franklin Manuel Cordero Badilla, de matrícula 2023-0925. Y esto fue una clase de los principios de programación orientada a objetos. Muchas gracias.